Pasemos ahora a nuestra segunda parte concerniente a indicadores financieros. Para esto es importante definir qué son los indicadores financieros. Y en esta oportunidad diremos que son un conjunto de operaciones que comparan dos rubros de los estados financieros para analizar el manejo de la empresa en lo relativo a dichos rubros. Aquí vamos a encontrar varios indicadores relacionados con la rentabilidad, con el margen, y con esto lo que pretendemos es facilitar el proceso de interpretación contable para tomar decisiones. Comenzaremos con algo básico relacionado con el análisis vertical. Este consiste en relacionar cada uno de los rubros que encontramos en los distintos estados financieros con un valor base. Para el caso del estado de resultados, el valor base respecto del cual se relacionan cada uno de sus rubros está representado por los ingresos operacionales. Esto quiere decir que cada ítem, cada rubro que conforma el estado de resultados debe relacionarse con los ingresos operacionales para determinar cuál es su participación. Es decir, en el análisis vertical damos una lectura respecto de la participación de cada uno de sus rubros comparado con los ingresos operacionales, una lectura vertical. Para el estado de situación financiera, el procedimiento es el mismo, cada uno de sus rubros se compara con un valor base, que en este caso, el estado de situación financiera tiene como valor base el total de sus activos. Aquí tenemos un ejemplo donde para cada uno de los rubros del estado de resultados se ha calculado su participación en forma porcentual, que nos indica en qué grado participa este rubro, cada uno de los rubros, respecto del valor base. Para nuestro ejemplo son los ingresos operacionales. Por ejemplo, en el caso de la utilidad bruta, por cada 100 pesos de ingresos operacionales, la empresa está obteniendo 42.68 pesos de utilidad bruta para poder cubrir sus gastos operacionales. Cojamos otro rubro, la utilidad operacional. Por cada 100 pesos que la empresa genera de ingresos, obtiene 18.78 pesos como utilidad operacional para poder cubrir sus gastos no operacionales. ¿Sí? Aquí hay un error, este debe llevar un signo negativo, sin embargo en los valores están correctos los resultados. El análisis vertical entonces nos permite hacer una lectura, como su nombre lo indica, de manera vertical, ¿sí? Evaluando la participación de cada uno de los rubros. Para el caso del estado de situación financiera, el procedimiento es el mismo. Analizamos la participación de cada uno de los rubros respecto al valor base, en este caso el total de activos. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo en el año 1 representa el 23.89%, que quiere decir que por cada 100 pesos que la empresa tiene invertidos en activos, 23.89 pesos están representados en propiedades, planta y equipo. Con esto pueden analizar a partir de estas participaciones la conveniencia, ¿cierto? O las debilidades que pueda tener esta empresa respecto a la manera como tiene distribuidos sus recursos. ¿En qué consiste el análisis horizontal?
El análisis horizontal, como su nombre lo indica, consiste en comparar o analizar la variación que tiene cada uno de los rubros de un periodo a otro. Es decir, una lectura horizontal de los estados financieros, de cada rubro que conforma el estado financiero. Si estamos hablando del estado de resultados, pues compararemos las ventas del año pasado con las ventas del año actual, lo mismo con sus gastos, lo mismo con sus costos, con todos sus componentes. En el análisis horizontal encontramos dos expresiones. La variación absoluta, que resulta de la resta de los valores de cada rubro, partiendo del año actual menos el año anterior, pero estos valores se expresan en términos absolutos, es decir, aquí no se tiene en cuenta el signo, si es positivo o negativo, simplemente sabemos que el rubro tuvo una variación de tantos pesos, ¿sí? Expresados en miles o en millones. Y tenemos un segundo componente que es la variación relativa, donde expresa algo, es una expresión muy similar, simplemente que su forma es un porcentaje. Y para esto aplicamos la siguiente fórmula: año actual dividido entre año anterior menos 1. Y el resultado se expresa en forma porcentual. Vamos a verlo aquí en el ejemplo más claro. Aquí tenemos la variación, por ejemplo, para el estado de resultados, en el año 2 sus ventas fueron de 850 millones y en el año 1, que es el año anterior, de 820. La variación absoluta, ¿sí?, es de 30 millones, ¿sí?, y la variación relativa, dando aplicación a la fórmula anteriormente expuesta, es del 3.66%. ¿Cómo se interpreta? Desde la variación relativa podemos saber si hubo aumento o disminución y si esto fue favorable o desfavorable para la empresa. En el caso de los ingresos operacionales, esta empresa tuvo un incremento del 3.66% respecto al año anterior, lo cual está representado en 30 millones más de ventas, de ingresos. Observemos que la utilidad bruta también cambió, aumentó en un 2.86%, una proporción menor al crecimiento de los ingresos, ¿sí? Sin embargo, los gastos, en el caso de los gastos de administración, se obtuvo una disminución, ¿sí?, lo cual trajo como consecuencia un beneficio para la utilidad de EBITDA, la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, un beneficio porque esta creció gracias al decrecimiento de los gastos de administración. Tuvo un crecimiento, esta utilidad, del 8.48, superior a los ingresos operacionales. Observemos que el análisis horizontal permite comparar en dos periodos cada uno de los rubros que conforman los estados financieros. Entonces, para el caso de su taller, de su objetivo, lo que deben hacer es revisar si cada una de estas variaciones fue favorable o desfavorable, y la consecuencia de todos estos movimientos la vamos a observar en la utilidad del ejercicio, ¿sí? Observamos que aunque el crecimiento de los ingresos fue del 3.66%, la utilidad neta creció un 44.86%. Representaban 27 millones. Entonces fue algo favorable gracias, entre otros aspectos, a la disminución de los ingresos, de los gastos de administración. Aquí tenemos los cálculos para el análisis horizontal del estado de situación financiera. Observemos que el disponible tuvo una disminución. Esto, aunque la variación relativa nos dice que disminuyó 40%, y si la materialización de esas cifras son 48 millones, esto no necesariamente nos dice que fue algo bueno o malo, simplemente es un dato
es un dato. Recordemos que en el proceso de análisis financiero de una empresa nunca debemos tomar decisiones ni sacar conclusiones apresuradas con un solo indicador o con unos pocos. Siempre debemos relacionar los indicadores siendo cuidadosos en la pertinencia de cada conclusión a la cual nos lleve el resultado de estos indicadores. Aquí podemos observar que el activo tuvo una disminución de 174 millones. Veamos, ahora más adelante vamos a mirar si eso fue favorable o desfavorable, ¿sí? La disminución más significativa de estos activos está representada por los inventarios, ¿sí? Observamos que, si bien es cierto, la variación relativa no es tan significativa en porcentaje, sí lo es en los términos absolutos. Tuvo una disminución de 100 millones, que es la cifra más sobresaliente en las variaciones de disminución de los activos, de tal manera que podemos concluir que de los 174 millones que obtuvo de disminución respecto al año anterior en sus activos, 100 millones, 100 de ellos se deben a una disminución de inventarios. Vamos a ver si eso trajo beneficio en los demás indicadores. Las mismas comparaciones debemos hacerlas con los demás rubros del estado de situación financiera relacionados con el pasivo y el patrimonio. Aquí encontramos ahora un indicador que es muy importante, denominado capital de trabajo operativo. El capital de trabajo, como su nombre lo indica, representa los recursos necesarios para el desarrollo normal de las operaciones de una empresa y está representado por esta sigla KTO y se calcula sumando el disponible, es decir, lo que tenemos en caja, bancos, más las cuentas por cobrar a clientes. Tengamos muy presente este rubro que son cuentas por cobrar a clientes, más el inventario, más otros activos operacionales que sean convertibles a efectivo y que de alguna manera tienen relación con el objeto social de la empresa. Por ejemplo, en nuestro ejercicio he señalado aquí con algunos colores cada uno de estos rubros para que ustedes puedan identificarlos más fácilmente, ¿sí? La sumatoria del disponible más los clientes más otros activos operacionales que son los préstamos más los inventarios. ¿Por qué estamos descartando las inversiones a corto plazo? Estas inversiones no son operativas, son inversiones financieras y no tienen relación directa con el objeto social de la empresa. Por esa razón las excluimos de los cálculos y llevando al resultado pues el indicador capital de trabajo operativo, observamos que este capital disminuyó para el año 2 en un 13.7%, lo que representan 172 millones. Es decir, que estamos trabajando con menos recursos, ¿sí? Pasamos de 1.252 millones a 1.080. La disminución básicamente viene dada por el inventario. Aquí tenemos la cifra más relevante, que son los 100 millones. Conozcamos ahora un indicador muy importante que se llama productividad. La productividad, en su concepto base, nos dice que es hacer más con menos. En este caso, la productividad del capital de trabajo operativo, que fue el indicador que acabamos de calcular, se puede expresar de dos maneras: en forma porcentual, dividiendo el capital de trabajo operativo entre los ingresos operacionales, o en pesos, dividiendo los ingresos operacionales sobre el capital de trabajo operativo. Vamos a ver con el ejemplo un poco más puntual cómo debe interpretarse cada una de estas formas. Recordemos que es el mismo indicador, solamente son formas de calcular y distintas perspectivas de interpretación.
El capital de trabajo operativo, como lo acabamos de calcular hace un momento, está representado aquí por estos valores. Y ahora vamos a dividir el capital de trabajo sobre los ingresos operativos para calcular la primera forma, que es en forma porcentual. La productividad. Por un lado, podemos decir que la productividad para el año 1 fue de 152.7% y para el año 2 de 127.1%. ¿Cómo interpretamos este porcentaje? Quiere decir que para producir por 100 pesos de ingresos en el año 1 fue necesario emplear 152 pesos en capital de trabajo. En cambio, para el año 2, por cada 100 pesos de ingresos fue necesario solamente 127 pesos. Quiere decir que la productividad mejoró porque ahora necesitamos menos capital de trabajo para generar la misma cantidad de ingresos. Este es un canal de interpretación. En el otro caso, en la interpretación, en el cálculo en pesos, tenemos que por cada peso de ingresos nos está generando, cada peso, perdón, de inversión en capital de trabajo nos genera 0.65 pesos de ingresos y para el año 2, 0.78 pesos. Por cada peso invertido en capital de trabajo, la empresa fue capaz de generar para el año 2 0.78 pesos. ¿En qué año fue más productiva esta empresa? Correcto, en el año 2, porque la productividad fue mayor. Estamos generando más recursos con menos inversión. Otro indicador importante es el capital de trabajo neto operativo. Es el mismo capital de trabajo operativo, pero descontado el pasivo operacional. Esto quiere decir que los recursos que está usando en sus operaciones una empresa muchas veces vienen siendo financiados por un pasivo operacional, por las deudas que tenemos con proveedores y demás rubros del pasivo distintos al pasivo financiero. Pero ¿cómo calculamos el pasivo operativo? Muy fácil. Tomamos en el estado de situación financiera todo el pasivo, ¿sí? Y a este valor le restamos el pasivo que tiene que ver con las obligaciones financieras, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y esta diferencia nos da como resultado el pasivo operacional. De tal manera que si volvemos a la fórmula, podemos decir que el capital de trabajo menos el pasivo operacional nos da como resultado el capital de trabajo neto operativo. Es decir, los recursos netos que está empleando la empresa, sin considerar aquellos que vienen siendo financiados por fuentes externas, ascendieron para el año 1 a 658 millones y para el año 2 a 574 millones. ¿Qué quiere decir? Que la empresa está trabajando con menos recursos propios, ¿sí?, que en el año pasado. Y como se pudieron dar cuenta, las utilidades fueron mayores. Es decir, que la productividad, aquí se puede corroborar que la empresa está siendo más productiva, ¿sí?, porque está logrando mejores resultados con un mínimo de inversión o con una inversión menor en capital de trabajo que la que venía empleando en el periodo anterior. Aquí tenemos un gráfico de la productividad que ascendió, ¿sí? Aquí tenemos que el capital de trabajo invertido fue menor para el año 2 y esa es la consecuencia que nos permite a nosotros concluir que la empresa está mejorando la administración de su capital de trabajo. Al capital de trabajo neto operativo también podemos calcularle la productividad,
Recordemos que la fórmula de la productividad siempre va a ser la misma, de manera porcentual y en pesos. De manera porcentual dividimos el capital de trabajo, en este caso el capital de trabajo neto operativo, entre los ingresos, y la segunda fórmula es los ingresos operacionales entre el capital de trabajo neto operativo, que ya lo hemos explicado. Para el caso objeto de estudio, tenemos que la productividad mejoró, la productividad del capital de trabajo neto operativo mejoró gracias a esa buena gestión y donde básicamente pues está relacionado pues el inventario, que tuvo una disminución de 100 millones, y eso es lo que trae como consecuencia que al tener unos resultados favorables, la empresa sea más productiva. Entonces, la productividad del capital de trabajo se mide relacionando los dos rubros, ingresos operacionales y capital de trabajo operativo. Aquí tenemos el resultado en forma porcentual. Por ejemplo, para el año 2, por cada 100 pesos de ingresos fue necesario invertir en recursos, con capital propio, 67 pesos, y en el año 1 por cada 100 pesos era necesario 80 para producir los mismos ingresos. Entonces, obviamente, en la segunda expresión podemos comprobar que está siendo más productiva la empresa en el año 2 que en el año 1. Y aquí el gráfico también evidencia lo mismo. ¿Cómo medir la capacidad de pago y respaldo que una empresa tiene frente a sus obligaciones? Pues tenemos dos indicadores muy importantes. La razón corriente, que como su nombre lo indica, abarca tanto recursos como obligaciones corrientes. Esto es, que tienen un vencimiento si tienen un vencimiento inferior a un año. Para el caso de la razón corriente tenemos como fórmula el activo corriente dividido entre el pasivo corriente. Es decir, activo corriente son los recursos que la empresa espera convertir a efectivo en un término inferior a un año, y con esos recursos puede pagar o pretende cubrir las obligaciones que se vencen también en un tiempo inferior a un año. Entonces, entre más alto sea este indicador, más alta va a ser la capacidad que tiene la empresa para cumplir a sus obligaciones de corto plazo. Otro indicador importante que hace referencia al respaldo que una empresa tiene es la solidez. En el indicador de solidez, que se expresa también en pesos, se relacionan los activos totales dividido entre el pasivo total. Esto quiere decir que por cada peso que la empresa debe en su pasivo, tiene X pesos de respaldo total para cubrir sus obligaciones. Esto lo vemos muy seguido en los bancos cuando a una persona le prestan un dinero y le dicen pues que si él tiene un bien inmueble, qué garantías ofrece a la entidad financiera para cubrir qué garantías ofrece para cubrir o para respaldar la obligación que está adquiriendo. Llevado esto a números, tenemos que el activo corriente, que se encuentra ubicado en el estado de situación financiera, para el año 1 fue de 1.351 millones y para el año 2 de 1.180 millones, se relaciona con el pasivo corriente. Como ustedes lo pueden ver en pantalla, el resultado fue mayor en el año 1 que en el año 2. Aunque en los 2 años la empresa tiene capacidad de pago, recordemos que esto se interpreta de la siguiente manera. Por cada peso que la empresa debe a corto plazo, que está en el pasivo corriente, por cada peso que la empresa debe a corto plazo, cuenta con 2.54 para el año 1 para cubrir esa obligación y con 2.23 para el año 2. O sea que en los 2 años tiene suficiente capacidad para poder cumplir de manera oportuna a sus obligaciones corrientes. ¿Sí? Que si es menor
¿Es mejor o peor el resultado de un año a otro? Pues la verdad es que es indiferente en este caso, porque en los 2 años tiene capacidad para cubrir la obligación. En el de solidez también tiene respaldo suficiente para cubrir la obligación. En el año 1, por cada peso que debe en total, cuenta con 1.93 de respaldo, o sea, hay un respaldo más del 100% para poder cubrir sus obligaciones, y lo mismo sucede con el año 2. Miren que en el año 2 el respaldo es mayor, ¿sí? El respaldo es mayor, y esto se debe pues a que las obligaciones del pasivo para el año 2 disminuyeron, y pues la exigencia es menor como consecuencia. Pero en los 2 años hay suficiente respaldo para poder cubrir sus obligaciones totales. Haciendo un pequeño resumen de estos dos indicadores, tenemos que la empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones corrientes y también un suficiente respaldo para sus obligaciones totales. ¿Cómo medir el endeudamiento de una empresa? Bueno, aquí hemos hecho un esquema muy rápido, muy simple del estado de situación financiera. Recordemos que el activo de una empresa representa los recursos totales, ¿sí? Los bienes y derechos, y el pasivo y el patrimonio representan las fuentes con las cuales se financian esos activos. Aquí hemos dicho que existen fuentes externas, como es el pasivo, y fuentes propias, recursos propios, como es el patrimonio, con los cuales se financian estos activos. Vamos a mirar cómo se calcula el endeudamiento a corto plazo. Pues dividimos el pasivo corriente sobre el activo total, en este caso, pasivo corriente 775 entre el activo total del año 1, 1883, y eso nos da como resultado 41.16%. Recordemos que el resultado se expresa en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 pesos que la empresa tiene en activo total, debe cubrir en un periodo inferior a un año 41.16 pesos. Entonces el nivel de endeudamiento a corto plazo está alrededor del 41% para el año 1, se mantiene para el año 2, con unas leves variaciones. Ya aquí por decimales se alcanza a apreciar una variación absoluta del 0.30 y una variación relativa del 0.73%. El nivel de endeudamiento a largo plazo nos dice que se debe relacionar el pasivo no corriente con el total activo. Para el año 1 fue de 10.78%, lo que quiere decir que por cada 100 pesos que la empresa tiene en sus activos, tiene una obligación de 10.78 pesos con un plazo superior a un año. El endeudamiento total, como consecuencia de los anteriores, nos muestra que la empresa tiene un nivel de endeudamiento del 51.94 para el año 1 y un menor endeudamiento para el año 2, el cual asciende a 41.46%. El endeudamiento pues, nos muestra, como su nombre lo indica, pues qué tan endeudada está una empresa. ¿Cómo saber si eso es bueno o malo? La verdad es que no necesariamente un endeudamiento alto sea malo o bueno, sino eso depende de la capacidad que tiene la empresa para administrar esos recursos de la deuda y generar unas rentabilidades mayores al costo de esas obligaciones. Es decir, que si una empresa adquiere una obligación en la cual tiene que pagar un interés, supongamos, al 8% mensual, un interés bastante alto, pero si la empresa, y está endeudada, pero si la empresa es capaz de, con esos recursos, generar una rentabilidad del 20%, ¿sí? Entonces será algo favorable para la empresa porque con ese 20% podrá cubrir el 8% que debe y le va a sobrar
para poder maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. ¿En qué consiste la rentabilidad sobre el patrimonio? ROE. Pues diremos en principio que la rentabilidad sobre el patrimonio representa el rendimiento que se obtiene en un periodo determinado respecto al nivel de recursos que los socios tienen invertidos en la empresa. Esto se calcula dividiendo la utilidad del ejercicio, o sea, la utilidad neta, la utilidad del ejercicio sobre el patrimonio total. Pero en este patrimonio total debemos descontar la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Debemos descontar la utilidad del ejercicio. ¿Por qué razón? Porque la utilidad del ejercicio no forma parte de los recursos iniciales que la generaron. La utilidad de ejercicio se calcula al finalizar el ejercicio, como un resultado de la relación de sus ingresos, costos y gastos. Es por esta razón que en el patrimonio total, para realizar el cálculo de este indicador, se debe restar. Aquí tenemos entonces la utilidad de ejercicio del año 1, 59 millones, sobre el patrimonio que la generó, ¿sí? Es decir, pues del patrimonio total que veníamos trabajando, la descontamos para poder llegar a esta cifra. El resultado nos da que para el año 2, esta empresa les está ofreciendo una rentabilidad mayor a sus dueños, ¿sí? Pasando del 6.97 al 9.40%, lo que representa un incremento del 34.86%, ¿sí? Y una variación absoluta de 2.43 puntos porcentuales. Veamos ahora en qué consiste la rentabilidad sobre los activos operacionales netos. El famoso RONA, rentabilidad sobre los activos operacionales netos. Este se calcula dividiendo la utilidad operativa después de impuestos, UODI, entre los activos operacionales netos. Para esto vamos a explicar cómo calcular cada uno de estos componentes antes de solucionar la fórmula. El RONA, o la rentabilidad de los activos operacionales netos, representa el rendimiento operativo después de impuestos obtenido en un periodo determinado respecto al nivel de activos operativos netos. Esto es, descontando de los activos totales los pasivos operativos con los que viene financiando sus operaciones. Tenemos entonces dos componentes, la famosa UODI, utilidad operativa después de impuestos, la cual se calcula multiplicando la utilidad operacional por 1 menos la tarifa de impuestos. Para nuestro caso, trabajaremos con el 33%. Y los activos operacionales netos resultan de restar a los activos operacionales, restar los pasivos operacionales. Tenemos entonces que la utilidad, calculando la utilidad UODI, a la utilidad operacional la multiplicamos por 1 menos la tarifa de impuestos, que es del 33%, y eso nos da como resultado 103 millones para el año 1, y para el año 2, 113 millones. Y los activos operacionales netos los calculamos tomando los activos totales operacionales del año 1, aquí están los 1883, menos el pasivo operacional que habíamos calculado anteriormente, y esto nos dará como resultado los activos operacionales netos. Entonces, ya con estos dos resultados, UODI sobre activos operacionales netos, llegamos a la rentabilidad de los activos operacionales netos, la cual ascendió en 2.81 puntos porcentuales para el año 2, lo que representa un incremento del 55%. Vemos que la empresa está siendo más rentable en el año 2 respecto al año 1. ¿Esto es bueno o malo? Es bueno porque ahora por cada 100 pesos que tiene invertidos en sus activos operacionales, la empresa
la, está generando 7.92 pesos para el año 2 y para el año 1 generó 5.10 pesos. Es decir, que es un incremento evidente. Si esto lo llevamos a millones, pues esto es un resultado muy favorable. Bueno, para finalizar, haremos un resumen de los indicadores y espero que con esta breve explicación puedan terminar su trabajo y puedan enriquecer toda su gestión profesional en lo referente a la interpretación contable y de algunos indicadores que seguramente les va a servir en su vida profesional. Entonces, vimos algunos indicadores relacionados con la rentabilidad, con el margen, que lo encontramos en el análisis vertical, ¿sí? Vimos algunos indicadores relacionados con la utilidad de EBITDA, los activos operacionales, la solidez, la razón corriente, la productividad, el endeudamiento, ¿sí? Entonces, con todo esto podemos llegar a una conclusión de que si la empresa, en qué rubros la empresa está fuerte, ¿sí? ¿Qué rubros son favorables o qué cambios en cada uno de los rubros fueron favorables para esta empresa y qué cambios podrían mejorarse, ¿cierto? De acuerdo a esto, entonces lo que ustedes deben hacer es presentar unas recomendaciones que le recomendarían a esta empresa para que pueda seguir mejorando, ¿sí? Eso sería todo entonces y estamos en comunicación.